eh, les decía en el primer comentario, ¿verdad? De cuáles son las motivaciones de la reforma, en fin, abundé en una serie de cosas. Ahora, esta reforma, que está llamada como una reforma a la ley tributaria, vamos a ver si yo tengo aquí un detalle que quiero, pero no, ajá, ok. Bueno, ¿cuáles son los motivos de este gobierno para hacer una reforma? Ya decía en el comentario al final anterior, porque no le alcanza el presupuesto. Una de las tendencias, y no solamente en la República Dominicana, creo que yo hablaba algo ayer de eso, una de las tendencias de los gobiernos en América Latina es que no quieren meter reforma fiscal en la medida en que van teniendo problemas de ingreso y lo que hacen es que toman prestado para equilibrar los presupuestos. Y toman prestado para equilibrar el presupuesto. Y entran en ese círculo vicioso de coger prestado para pagar deuda y cojo prestado para equilibrar el presupuesto y pago deuda. Y cuando tú vienes a ver es un círculo vicioso del que tú no sales porque cada vez te endeudas más y necesitas pagar más dinero y coger más préstamos. Y eso es una locura. Eso en parte ha pasado aquí. Claro, el gobierno se ha cuidado, porque a las reformas de un tiempo a esta parte se le llamaban paquetazos. Eso fue un término del pueblo. Realmente eran paquetazos o paquetes impositivos que se establecían. Un paquete de reformas, el paquetazo. Unas cuantas reformas, el paquetico. Eso es así. Este gobierno se ha cuidado de hablar de paquetes de reforma y lo que ha planteado es una reforma a la ley fiscal para modernizarla. La intervención que fue el que explicó la reforma del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, he oído incluso a periodistas decir, oh, pero qué bien la explicó, o sea, de manera conceptual. Hablando de eso, de que esto se apoya en 4 ejes principales. El primero, muy inteligentemente puesto ahí, o sea, yo estoy metiéndole más impuestos para mejorar el salario mínimo. Es lo primero, el primer eje. Segundo, inversiones públicas para darle a la gente lo que pide. Muy bien conceptualizado. Bueno, esto y lo otro, y cobrar más, etcétera, etcétera. O sea, el gobierno se ha ido para vender su reforma por uno de los aspectos que se supone deben hacer los gobiernos cuando cobran más, que dar mejores servicios y mejorar una serie de cosas. Eso es lo que lo pone en primer plano. Pero ese no es el primer plano en el caso de la República Dominicana. El gobierno ha estado metido y propone esta reforma fiscal porque cometió el error de mucho gasto corriente, no mejorar los gastos en los subsidios, caso eléctrico, por ejemplo, usar mucho gasto. Bueno, este es el gobierno de los últimos tiempos en los gobiernos de la República Dominicana que ha realizado menos inversión pública, pero sí ha abultado la deuda y el gasto corriente. Y actúan sin criterio. Yo criticaba el otro día, que yo nunca esperé eso, de la dirección de ética que preside doña Milagros, que se supone que es una de las que mejores criterios tiene ahí, que se supone que todo lo que haga tiene que ser cónsono y en armonía con las políticas públicas.
Estamos en austeridad, vamos a eliminar entidades, ahorros. Oh, pero esa dirección de ética se fue con 1.800 empleados a hacer un congreso a Punta Cana y se gastó 57 millones. Así, ¿no? Me va a meter una reforma ahora para conseguir dinero porque entonces gastaste. No. O sea, la parte moral de esta reforma está en el suelo. Claro, el gobierno antes de presentarla dijo, miren mi aporte, para que no digan que le estoy cobrando y yo no hago nada. Voy a dejar de gastar tanto y voy a eliminar esto y voy a eliminar aquello y voy a hacer este ahorro y voy a hacer aquello y voy a quitar. Yo dudo, ojalá que sí, que esas primeras aspectos sobre los que se fundamenta esta reforma fiscal, el primero que es mejorar los salarios, claro, lo que van a mejorar es el salario público mínimo de 10 a 15, que se lo puede llevar la inflación, ese aumento, y se lo puede llevar en muchos aspectos de la propia reforma que van a aumentar muchos precios. Sí, pero el arroz, el aceite y los huevos y 2 o 3 cosas van a quedarse. Bueno, sí, pero eso va a depender de muchas otras cosas. Entonces, hay una serie de aspectos ahí que van a ser grabados, que yo no sé hasta dónde puedan resultar. O sea, yo no estoy diciendo que no hay que hacer reforma, ¿eh? No. ¿Cómo se haga? ¿A quién afecta y cómo afecta? ¿Hasta dónde el alcance? ¿Hasta dónde es su alcance? El tiempo en hacerla. O sea, yo no digo que no, pero sobre todo exigirle siempre a los gobiernos, no provoques reforma fiscal si no es necesaria y amárrate el cinturón. Porque como dijo el economista Ariel Jiménez, el gobierno va a cobrar ahora y a buscar más cuartos para financiar una fiesta en la que no hemos participado. En ese gasto. Ahora lo voy a pagar yo. Para resumirlo, o sea, tú gastaste y mal gerente en esto y por aquí y por allá hay un desperdicio, poca inversión pública, mucho gasto corriente, muchos empleos para los compañeros, en fin. Necesito más dinero. Pueblo, págame ese gasto que yo he hecho. ¿Cómo yo? El pueblo tiene que ser. Para traducirlo popularmente, ¿no? Yo no he participado en esa fiesta. Pero ya hay reacciones. Y me ha alegrado mucho la reacción de Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, que siempre he dicho que es una de las personas más ponderadas como político y como legislador. No parece PRMista, digo yo, porque no es un hombre como sectario. Es un hombre abierto, democrático, escucha. Siempre he tenido esa impresión de él. Y no es que he tenido la impresión, ha sido así. Y ahora, ¿cuál es la respuesta que da? No es de que, no, esto tiene que ser con una politiquería y una cosa en defensa del gobierno. Dice, bueno, esto es muy difícil y tenemos que ponderarlo con detenimiento. Perfecta declaración de un político excelente, estando en el gobierno, con una papa caliente como la que tiene en las manos. Perfecta reacción. Esto es difícil, porque es difícil. No pone ahora hasta... No, es difícil. Y tenemos que estudiarla con ponderación, sin precipitaciones. A ver qué ajustes todavía se le pueden hacer. Sobre todo que, y es lo que voy a hablar ya al final, hay reacciones diversas de diferentes sectores que dicen que si eso no se modifica, va a salir más cara la sal que el chivo. Pasemos con nuestro señor director.